En esta segunda sesión vamos a tratar dos temas, derivadas sucesivas y derivadas trascendentes. Y aunque el primer tema es sencillo, el segundo tema podría causarnos un poco de problemas si no hemos entendido bien lo de la primera sesión. Sin embargo, sabiendo interpretar las fórmulas no debe de haber mayor complicación. Las derivadas sucesivas, también llamadas derivadas de orden superior, no es otra cosa más que derivar la derivada. Por ejemplo, si yo tengo una función, esta función cuando yo la derivo, el resultado pues voy a tener otra función, y esa función por lo tanto debería de ser derivable también. Al momento de que yo derivo una función que salió de una derivada, ahí estoy encontrando una segunda derivada. La notación para las derivadas sucesivas es la siguiente. La primera derivada, como ya conocemos, se puede anotar de esta forma, con este símbolo que representa derivada y aquí enfrente la función. La derivada de esta función también la podemos anotar como f', poniendo una apóstrofe en la f. O bien, si la función es y, también podemos poner y'. Cuando derivamos una función que ya está derivada, o sea, cuando sacamos la derivada de f', lo que vamos a obtener es una segunda derivada, que su notación es algo diferente. En este caso, pues miren, tenemos derivada con respecto a x de f de x, pero nota que esta d está elevada al cuadrado y esta x de abajo está elevada al cuadrado. Esto no significa que hay que elevar al cuadrado nada, es únicamente la notación para indicar que esta es la segunda derivada con respecto a x de la función f de x. Esto representa que es la derivada de la función que ya está derivada. Otra forma de anotar esto es poniendo un doble apóstrofe. Esto se leería f' e indica que esto es la segunda derivada de una función f de x. También podemos poner un doble apóstrofe a la y tendríamos una y'. Cuando yo derivo una función que ya está derivada dos veces, llego a una tercera derivada. La notación de la tercera derivada es similar a la de la segunda. La d de arriba y la x de abajo están elevadas al cubo, y esto significa que tengo la tercera derivada de la función f de x. O lo que es lo mismo, tener que derivar la función que ya está dos veces derivada, f'. La notación aquí es poner tres apóstrofes enfrente de la f, y así tendríamos una f', que sería la tercera derivada de la función f de x. Al igual aquí con la y, le pongo triple apóstrofe para indicar que esta es la tercera derivada. A partir de la cuarta derivada, que sería la derivada de la tercera derivada, ya no vamos a poner apóstrofes, sino que vamos a poner letras romanas. La notación, como ves, es similar. Una d cuarta, abajo tengo x cuarta de f de x, lo que significa que tengo que derivar la tercera derivada y esto me va a dar la cuarta derivada. Y para la quinta derivada, pues lo mismo, en lugar de poner 5 apóstrofes, únicamente pongo un número romano indicando el 5. Y así sucesivamente. Aquí he de aclarar una cosa, aquí no se trata de derivar hasta que ya no se pueda. Es dependiendo del problema o de la aplicación de la derivada que vamos a tener que decidir si derivamos una, dos o tres veces. Ya realmente derivar 4 veces o 5 veces ya es muy raro. Sin embargo, te lo podrían pedir. Es un concepto bastante sencillo, realmente no tiene mucha gracia. Es únicamente derivar y después de derivar otra vez, así hasta donde te pidan. Te pueden pedir la segunda, la tercera, la cuarta derivada dependiendo del ejercicio. Eso ya no lo determinas tú. Por ejemplo, aquí me piden encontrar la tercera derivada de este polinomio. Simplemente lo que voy a hacer es, voy a encontrar la derivada de este polinomio. Como ya hicimos varios ejemplos de esto, pues ya me voy a brincar muchos pasos. Simplemente voy a tener la derivada con respecto a x de esto va a ser. ¿Cuál es la derivada de 3x cuarta? Aquí hay un truco bien fácil para derivar polinomios. Simplemente el 4 va a bajar multiplicando al 3 de acá y voy a tener 12x y a esta potencia le quito 1. Voy a tener 12x cúbica. ¿Sí? Así es como derivamos polinomios de forma sencilla. Menos. De nuevo, el 3 baja multiplicando al 5 y se hace 15x y a la potencia le quito 1, me quedaría x cuadrada. Más. El 2 baja multiplicando al 4 y sería 8x a la 1. Y este 6 su derivada es 0, por lo tanto ya no lo pongo aquí. Listo, esta sería la primera derivada. Ahora, como me piden la tercera derivada, tengo que derivar esto otras dos veces. Voy a sacar la segunda derivada, que sería la derivada de esta expresión que ya tengo aquí, que es la derivada del original. Lo mismo, el 3 baja multiplicando al 12, sería 36x, le quito 1, x cuadrada, menos el 2 baja multiplicando al 15, 30x más, y de aquí el 8 se sale,
y la derivada de x es 1, me quedaría 8. Esta es la segunda derivada. Ahora, la tercera derivada sale de derivar esta expresión que tengo aquí, que es la segunda derivada de la función original. Derivada de 36x cuadrada. Bajo el 2 multiplicando al 36 y tendría 72, y le quito 1 al exponente, 72x, menos el 30 se sale por ser constante y se multiplica por la derivada de x, que es 1, que da igual 30, y la derivada de 8 pues es 0. Listo, esta sería la tercera derivada, que es lo que me están pidiendo en el ejercicio. En este ejemplo 2 me piden encontrar la segunda derivada de esta expresión. Como pudiste notar en el ejemplo 1, mientras más derivo, más sencilla se va haciendo la expresión. Pero, te repito, no se trata de derivar hasta destruir, porque existen algunas expresiones que mientras más las derivas, más grandes se van haciendo. No es el caso de los polinomios, que mientras más los derivas, más sencillos se hacen. Este es el caso. Por ejemplo, ¿cómo me queda la derivada de esta función? Bueno, pues ya habíamos visto la fórmula para derivar una división. Vamos a recordarla. La derivada de una división es igual a otra división, donde el de abajo se pone igual a abajo, pero al cuadrado. Ahora este se repite arriba, x más 1. ¿Sí? El de abajo se repite arriba, sin el cuadrado, estoy repitiendo el de abajo, no el de abajo al cuadrado, y se multiplica por la derivada del de arriba. En la derivada del de arriba es 1. Menos. Ahora pongo el de arriba y lo voy a multiplicar por la derivada del de abajo, que es este. La derivada de x más 1 es igual a 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0, y 1 más 0 sigue siendo 1. Simplificando un poco, me va a quedar x más 1 por 1 igual x más 1, menos x por 1, x, y esta x con esta x se pueden simplificar. En la parte de abajo no hago nada, y arriba me queda 1, y abajo me queda x más 1 al cuadrado. Esa es la primera derivada, pero me piden encontrar la segunda derivada. La segunda derivada sería la derivada de esto, que como ves también es una división. Su derivada va a ser otra división, donde el de abajo se va a poner igual a abajo, pero al cuadrado. Esto que ya de por sí está al cuadrado, hay que elevarlo nuevamente al cuadrado. Ahora, esto de abajo se repite arriba, x más 1 al cuadrado, y se multiplica por la derivada del de arriba. El de arriba es 1 y su derivada va a ser 0, menos. Ahora pongo el de arriba y lo multiplico por la derivada del de abajo, que es x más 1 al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de esto? Esto lo tengo que tratar como una potencia v a la n, donde v va a ser x más 1. Entonces la fórmula de potencia me dice que bajo el exponente 2, lo multiplico por lo mismo, x más 1, pero al exponente le quito 1. En este caso me quedaría a la 1. Y al final por la derivada de la base de la potencia, que como ya vimos, la derivada de x más 1 pues es 1. Todo eso es la derivada del de abajo. Simplificando esto me queda 0 por este paréntesis, se va a ir porque 0 por cualquier cosa es 0, mientras que acá tengo menos 1 por 1, 1 por 2 son 2 por x más 1. En la parte de abajo, cuando tengo una potencia elevado a otra potencia, los exponentes se van a multiplicar. Así que aquí tendría x más 1 a la cuarta. Y como ves, yo puedo simplificar este x más 1 que tengo arriba con un x más 1 que tengo abajo. Este ya se fue y de aquí se fue uno de los 4 que habían, así que me van a sobrar 3. Por lo tanto, arriba me quedaría un menos 2 y abajo me quedaría x más 1 al cubo. Y esta ya sería la segunda derivada de mi función. Cuando hablamos de derivadas trascendentes, nos referimos a que vamos a derivar funciones trascendentes. Una función es trascendente cuando involucra otras funciones trigonométricas como son seno, coseno, tangente, o involucra logaritmos, o involucra exponenciales. Las funciones exponenciales son las que tienen una base constante y un exponente variable, a diferencia de, por ejemplo, x cuadrada que tenía base variable y exponente constante. Las exponenciales van a ser como 2 elevado a la x, que tiene base constante y exponente variable. Las fórmulas para derivar funciones trascendentes más frecuentes son esta. Primero tenemos la derivada del logaritmo natural.
¿sí? Que es una división donde abajo voy a poner el argumento del logaritmo, lo voy a poner aquí abajo, y arriba voy a poner la derivada del mismo argumento. Como ves, de este lado ya no va a aparecer ningún tipo de logaritmo. La siguiente sería la derivada de una exponencial. La base más frecuente de la función exponencial es el número e. Cuando tengo la derivada de e elevado a una potencia variable, su derivada va a ser el mismo, o sea, voy a repetir esta expresión y la voy a multiplicar por la derivada de la potencia de e. La siguiente fórmula sería la de seno. La derivada del seno de una expresión va a ser el coseno de esa misma expresión multiplicado por la derivada del argumento, ya sea del seno o del coseno, es el mismo. La siguiente fórmula obviamente pues va a ser la del coseno. La derivada del coseno ahora va a ser menos el seno del argumento del coseno por la derivada de v, que es el argumento. La siguiente función sería la derivada de la tangente de v. La tangente de una expresión va a ser igual a la secante cuadrada de esa misma expresión multiplicada por la derivada de esa expresión. En realidad no se ven tan difíciles, únicamente es saber qué fórmula vas a aplicar y seguirla. Como en el video pasado, también tengo que recomendarte que tengas el formulario a la mano. Un buen formulario que he encontrado que le sirve a muchos de mis alumnos es el formulario que encuentras en la página del profesor Calixto. Aquí te dejo la dirección, simplemente tienes que ir a la sección de apuntes y ahí vas a encontrar los formularios. Sin embargo, para los ejemplos que siguen vamos a utilizar estas fórmulas. Sería bueno que las apuntaras, pero aún así yo te las iré recordando conforme las vayamos utilizando. Bien, el primer ejemplo me dice que tengo que encontrar la derivada de esta función. La función es un logaritmo natural de x cuadrada menos 4x. La fórmula que vamos a utilizar para esta función, creo que es evidente, es la primera, la que dice la derivada del logaritmo natural. Entonces, vamos a seguir esta fórmula. La derivada de la función f de x va a ser, como aquí tengo el logaritmo natural de algo, la fórmula me dice que esto va a ser una división, donde en la parte de abajo va a ir el argumento del logaritmo natural. Aquí el argumento es x cuadrada menos 4x. Mientras que en la parte de arriba va a ir la derivada del argumento. O sea, aquí tengo que poner la derivada de esto, de x cuadrada menos 4x. Y esto me va a quedar así. De la parte de abajo, pues no hago nada. X cuadrada menos 4x. Mientras que en la parte de arriba, ¿cuál es la derivada de esto? La derivada de x cuadrada es 2x. Bajo el 2, lo multiplico por x, le quito 1 el exponente y me queda x a la 1. Menos. Y la derivada de 4x, pues es 4. Porque el 4 es constante, se sale y la derivada de x es 1. Y listo, esta sería la derivada. Ya no hay nada más que hacer. En este ejemplo me piden encontrar la derivada de esto, un medio de e elevado a la x cuadrada menos 1. Aquí nota que este x cuadrada menos 1 completo es el exponente de la letra e. ¿Qué fórmulas vamos a usar para derivar esta función? Primero que nada, un medio es constante y lo puedo sacar. Me voy a quedar con la derivada únicamente de esta exponencial. Para poder derivar esta exponencial, voy a utilizar esta fórmula que me dice que la derivada de e a la u va a ser, voy a repetir esto mismo y lo voy a multiplicar por la derivada del exponente. Entonces, este un medio, al ser constante, queda fuera. Y lo voy a multiplicar por la derivada de la exponencial, que según esta fórmula, pues la repito, e a la x cuadrada menos 1, y la multiplico por la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada menos 1? Pues es, bajo el exponente, 2x, y la derivada de 1 pues es 0. Me queda nada más 2x. Listo. De aquí, yo podría, como esto se está multiplicando, quitar este 2 con este 1 medio, y me quedaría únicamente esta x, multiplicando a esta exponencial, e elevado a la x cuadrada menos 1. Y listo. Ahora me piden encontrar la derivada de la función 3 seno de teta. En este caso, la fórmula que voy a usar, además de la fórmula para sacar la constante de aquí, pues obviamente va a ser la fórmula del seno. Aquí la pongo para recordarla. Entonces tengo R' va a ser 3, se sale por ser constante y se multiplica por la derivada del seno de teta. La derivada del seno, según esta fórmula, va a ser, voy a cambiar seno por coseno. Aquí tendría coseno de teta.
Y esto lo tendría que multiplicar por la derivada con respecto a teta, porque estoy derivando esto con respecto a teta, dado que la variable es teta, de el argumento del coseno, que en este caso sería pues teta también, y la derivada con respecto a algo de esto mismo, esto va a ser 1, ¿sí? Y multiplicar esto por 1 pues me lo deja igual. Voy a tener únicamente 3 coseno de teta. Y eso es todo. En el siguiente ejemplo me piden encontrar la derivada del coseno de 6x cuadrada. Bien, es un poco más complicado que la anterior, pero tampoco tiene mucho chiste. Simplemente para encontrar la derivada de un coseno voy a utilizar esta fórmula. Así que esto va a ser igual a la derivada del coseno. Según esta fórmula voy a cambiar este coseno por un menos seno de lo mismo, 6x cuadrada, pero a esto lo voy a multiplicar por la derivada del argumento, que va a ser la derivada con respecto a x de 6x cuadrada. O sea, sé que al final me va a quedar menos el seno de 6x cuadrada. Aguas con esto porque este 6x cuadrada que está aquí adentro no lo puedo involucrar con nada de lo que hay acá afuera. ¿Por qué? Porque es el argumento del seno. Esto no se va a mezclar con nada y esto se va a quedar así hasta el final. Y esto se está multiplicando por la derivada de 6x cuadrada, que es el 2 baja multiplicando el 6, 12, y le quito 1 al exponente de la x, 12x. Ya esta sería la derivada. Sin embargo, lo podría reacomodar para que se viera mejor, primero poniendo el signo, luego el número, seguido de la x y la expresión trascendente al final. Seno de 6x cuadrada. Listo, esa sería la derivada. Ahora me piden encontrar esta derivada, pero fíjate cómo esta d y esta x están elevadas al cuadrado. ¿Esto qué me indica? Me indica que esto es la segunda derivada. Yo no puedo encontrar la segunda derivada de forma directa. Primero tengo que pasar por la primera. Así que primero vamos a encontrar la primera derivada de el seno de 2x cúbica más 1. ¿Sí? Primero hay que encontrar la primera derivada. Nuevamente, para poder derivar el seno, voy a utilizar esta fórmula y me va a quedar. Derivada del seno de algo va a ser, voy a cambiar seno por coseno, del mismo argumento, 2x cúbica más 1. A esto no le puedo hacer nada, pero esto lo voy a multiplicar por la derivada de v. Aquí v, pues es el argumento, va a ser 2x cúbica. La derivada de 2x cúbica más 1 sería el 3 baja multiplicando al 2, 6. Se le quita 1 al exponente de la x. Y la derivada de 1 pues es 0. Acomodando esto mejor me quedaría 6x cuadrada coseno de esto, 2x cúbica más 1. Esta es la primera derivada. Ahora, para encontrar la segunda derivada, que es lo que me están pidiendo, del seno de 2x cúbica más 1, yo tendría que encontrar la derivada de esto, que esto es la primera derivada de 6x cuadrada coseno de 2x cúbica más 1. Aquí el problema es que tengo una multiplicación de dos variables. Aquí 6x cuadrada es una variable y el coseno de esta expresión es otra variable. Así que tengo una multiplicación de variable por variable. Vamos a recordar la fórmula. La derivada de una multiplicación de dos variables, u por v, va a ser el primero, u, por la derivada del segundo, más, ahora el segundo, por la derivada del primero. Es la fórmula que voy a utilizar aquí, en esta segunda derivada. Así que esto me va a quedar el primero, 6x cuadrada, multiplicado por la derivada del segundo. Ahora, para derivar coseno, voy a utilizar esta fórmula que ya tengo acá, que va a ser, voy a cambiar, bueno, entre paréntesis, voy a cambiar el coseno por menos seno de esto, 2x cúbica más 1, y a esto lo voy a multiplicar por la derivada del argumento, que ya lo hice aquí arriba, la derivada es 6x cuadrada. Pero esto es apenas la primera parte, esta. Ahora tengo que encontrar esta segunda parte, más. Ahora voy a poner el segundo, acuérdense que este es u y este sería v. Ahora tengo que poner v, coseno de 2x cúbica más 1,
y eso lo tengo que multiplicar por la derivada del primero, que sería este. A eso lo multiplico por la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de esto? El 2 baja multiplicando al 6, 12, y le quito 1 al exponente, x. Y listo, esa sería la derivada. Pero vamos a acomodarla un poco. Por ejemplo, aquí tengo una multiplicación. Este es positivo, este es negativo, más por menos es menos. 6 por 6, 36. X cuadrada por x cuadrada, x cuarta. Y al final, la trigonométrica. Seno de 2x cúbica más 1. Más. Esto lo acomodo como ya lo he hecho antes. Primero el número, luego la x y la trascendente al final. Coseno de 2x cúbica más 1. Y esta ya sería la segunda derivada. En este ejemplo ahora me piden encontrar la derivada del seno cuadrado de 3x. Lo primero que podríamos pensar es que hay que utilizar la fórmula del seno, pero estaríamos cometiendo un error, porque sí, hay un seno aquí involucrado claramente, pero esta expresión yo la puedo ver como el seno de 3x y todo esto elevado al cuadrado. Es lo que quiere decir este 2 que está aquí en el seno, que tengo que elevar el seno todo al cuadrado. Por lo tanto, la fórmula que voy a usar no va a ser la del seno, sino que va a ser la de la potencia. Esta, en este caso v, pues va a ser todo esto, el seno de 3x, y n pues va a ser al cuadrado. Así que la derivada con respecto a x del seno cuadrado de 3x me va a quedar bajo el exponente 2, lo multiplico por lo mismo, seno de 3x, pero el exponente le quito 1. Aquí estaba al cuadrado, si le quito 1 me queda normal. Y al final tengo que multiplicar por la derivada de v. Esto, el seno de 3x, era v originalmente. Ahora necesito multiplicar esto por su derivada. Aquí sí voy a utilizar la fórmula del seno, ¿sí? Cuando yo multiplique esto. Entonces, derivada del seno de 3x, que es v, va a ser, hay que cambiar el seno por un coseno de lo mismo. Y esto al final se multiplica por la derivada de v. V es el argumento del seno y la derivada de 3x pues es 3. Todo esto es la derivada de x cuadrada. Reacomodándolo me quedaría 2 por 3, 6, y luego seno de 3x por coseno de 3x. Estos dos ya no se pueden multiplicar ni se puede hacer nada con sus argumentos. Ya se queda así y no hay nada más que hacer. Último ejemplo. Vamos a encontrar la segunda derivada de la función tangente de x. La fórmula para derivar la tangente pues es la siguiente. Tangente de v es la secante cuadrada de v por la derivada de v. Bastante sencillo. Entonces, la derivada de la tangente de x va a ser cambio la tangente por una secante cuadrada de, el argumento se repite, x, y se multiplica por la derivada del argumento que es x, y la derivada de x pues es 1. Así que esto tendría que multiplicarlo por 1, me lo deja igual. Listo, esa es la primera derivada. Pero ahora me piden la segunda derivada. Para poder derivar esta función por segunda vez, al igual que en el ejemplo anterior, pues esto es una potencia cuadrada. Así que lo tengo que hacer con la fórmula de potencia, que ya vimos. Voy a bajar el exponente, 2, lo multiplico por lo mismo, secante, pero al exponente le quito 1. Por eso me queda secante normal, no secante cuadrada. De lo mismo, y esto al final lo tengo que multiplicar por la derivada de v, que es la base de la potencia. Aquí la base de la potencia pues es secante de x. Ahora, ¿cuál es la fórmula de secante de x? Esta no la tenemos, pero aquí te la pongo. La fórmula de la secante es secante por tangente. O sea, la derivada de la secante es, voy a repetir otra vez la secante de lo mismo y la voy a multiplicar por la tangente de lo mismo. Y esto a su vez se tiene que multiplicar por la derivada del argumento de la secante, que sería x. Esto ya sabemos que es un 1, así que esto no va a ser nada. Y me va a quedar 2 multiplicado por secante secante cuadrada de x por la tangente de x. Listo, esta sería la segunda derivada.
Aunque déjame decirte que de donde yo saqué este ejercicio, el resultado lo dan un poco distinto. El resultado, aunque ya está correcto esto, también lo podría poner así de esta forma. 2. La tangente de x resulta ser la función original, que esto lo podemos ver como una y. Así que, en lugar de poner tangente, yo podría poner y o f de x, y esto multiplicado por secante cuadrada, que resulta que la secante cuadrada es la primera derivada. O sea, si aquí podría poner, en lugar de secante cuadrada, podría poner y'. Y entonces el resultado me quedaría así, simplemente 2y, y'. Pero, te repito, si tú das este resultado, está igual de correcto. Solo era una observación que quería hacerte. Otra observación que vamos a utilizar en la siguiente sesión es que y multiplicado por y' no se puede hacer nada. Es como si fueran dos letras distintas. Y por y' no es y cuadrada prima ni nada de eso. Es simplemente y por y'. Es como si tuvieras y y z. No puedes hacer nada. Así se quedaría también esto. Si tienes alguna duda, no olvides comentarla aquí en la parte de abajo. Recuerda poner el minuto y el segundo en el cual surgió tu duda. Visítame en Facebook o en mi página de internet. Y para estar al pendiente de cuándo voy a sacar la tercera parte, puedes suscribirte a mi canal de YouTube.